Súper. Ese es mi mail, es verdad que quiero mi mail y eso es lo que quiero cerrar todo. Mi cubo. Ay, y acá. Excelente. Ok. Bueno, nosotros la clase anterior nos quedamos ¿dónde? Nos vimos hasta acá las 10 superiores. Acá Ah, ok, terminamos. formato condicional entonces, ¿sí? Sí. Bien, nosotros lo que habíamos visto era que 10 superiores y 10% de valores superiores tenía un Sí. método de visualización, digamos, ¿verdad? En donde Ujú. él intentaba siempre mostrarme los 10 más altos en 10 superiores, y si se daban repetidos, entonces el caso de los repetidos era el que me podía estar mostrando mayor cantidad de lo que yo estoy pidiendo ver por el efecto de los repetidos nomás. Y con respecto a los 10%, al 10% de valores superiores, habíamos visto que el 10% no es calculado por el importe, sino que es calculado por la cantidad de elementos, digamos, ¿verdad? Sí. Habíamos visto que a ver, que de los 27 elementos que estábamos seleccionando, él no redondea 2,7 para 3, sino directamente deja visible los dos Dos. valores más altos y esos son los que también se ven, a no ser que también tengamos repetidos, ¿verdad? Que era lo que Ujú. hacía que se vean más de dos inclusive, ¿verdad? Bien, y así como habíamos visto que las dos primeras reglas de la segunda categoría de reglas, que tiene como nombre reglas superiores e inferiores, me marcan los valores mayores. Ahora vamos a ver los valores menores. Entonces hay una tercera regla llamada 10 inferiores. Ujú. Entonces vamos a seleccionar todos los datos de esa columna 10 inferiores y vamos a el botón de formato condicional. En el botón de formato condicional vamos a entrar en la segunda categoría y en la tercera regla en este caso. Así luego se llama 10 inferiores. Eso. Ok. Y ahí, si bien podemos cambiar los números, podemos dejarle nomás en 10 para poder Ujú. analizar un poco qué es lo que se ve. Dijimos que el formato relleno rojo ya no vamos a cambiar porque ya habíamos visto todas las opciones. Entonces ahí lo que vemos es que tendrían que estar marcándose 10 Sí. más bajos, a no ser que existan de vuelta repetidos, ¿verdad? De hecho, Claro. cuando seleccionás ves que 12. hay 12, entonces quiere decir que seguramente nos encontramos con repetidos, por eso ocurre ese efecto de marcar más de lo que pedí, digamos, Sí. ¿verdad? Eh, Bien, y de vuelta, así como estábamos haciendo nosotros, que por ejemplo poníamos valores más bajos, es decir, allá donde está ese 500.000, encima de ese 200.000, ¿qué pasa si escribimos valor menor a 50.000, por ejemplo? Eso. En ese momento, él hace la marcación de ese nuevo valor menor y por eso desmarca el valor mayor entre todos los valores menores, voy a llamarlo de alguna forma, ¿sí? Sí. Y ahí Sí. es donde vemos, no sé un poco si ahí sigue marcando 10 o sigue marcando 12. Si seleccionas los de abajo, ¿cuántos? 10. Ahí, ahí. Ok, ahora sí hay 10. Por más que hayan repetidos en algunos valores, él básicamente te deja marcados los 10 más bajos en toda esa selección. Bien, ahora marcamos la otra columna, la columna de 10% de valores inferiores. Él va a hacer lo mismo que hizo en 10% de valores superiores, pero para los valores más bajos, no para los valores más altos. Entonces, directamente le damos a aceptar. Vamos a ver que si bien hay varios valores marcados, uno está repetido, por eso se marca y dan 5 en total, pero teniendo en cuenta que seguimos viendo 27 valores, el 10% de esos valores son 2,7 y como él no redondea, seguimos viendo solamente marcados dos de los más bajos, digamos, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, básicamente ese es la característica de esa regla, digamos, de formato condicional. Siguiente columna, en este caso va a ser el que muestra aquellos valores que están por encima del promedio. Por encima del promedio, básicamente no hace falta definirle ningún dato porque él solo marca Ujú. el promedio de los seleccionados. De hecho, no me Automático. pide luego cargar nada, digamos. Lo que sí yo tendría que ver es si coincide el valor del promedio calculado por Excel con respecto al valor
del promedio que yo tengo en pantalla ahí abajo, de hecho que es superior a 543 los A valores que se 543 marcan. mil. Entonces Ujú. estábamos viendo correctamente todos aquellos valores que superan el promedio, ¿verdad? O sea, no sé, en el caso de algún análisis que vos sueles hacer, tenés en cuenta el promedio, por ejemplo, Lisa, con tus valores, Eh, con tus importes y sí, eso, ¿no? tengo. Por ejemplo, ¿cuánto fue mi promedio de la primera quincena y cuánto fue mi Ah, promedio de la segunda quincena? ok, ok, perfecto. Ok. Y bueno, y así como estamos por encima del promedio para poder ver quiénes superaron, en la otra podemos ver quiénes están por debajo del promedio. Entonces vamos a seleccionar otra vez los datos de esa siguiente columna y vamos a aplicar la siguiente regla de la misma categoría, que es la última en realidad, donde él entonces, en los dos son muy similares, solamente que uno marca todos los que están encima, otro todos los que están por debajo. Por Evidentemente, debajo. hasta acá todos los valores prácticamente son los mismos, por eso tenemos casi siempre los mismos datos, simplemente para verificar nomás que ante una paridad de valores, diferentes reglas pueden marcarme diferentes datos nomás, ¿verdad? Ujú. Porque encaran la información de diferentes formas nada más, ¿verdad? Bien, hasta ahí terminamos la segunda categoría de reglas. Ahora vamos a entrar a la tercera categoría de reglas y a partir de acá ya vamos a empezar a ver que van a ir acompañando a los datos algunos gráficos, ¿sí? En este Ah, ok. caso, el relleno degradado es el que corresponde a las barras de datos. Vamos a seleccionar, vamos a formato condicional. No, siempre en el botón de formato condicional más, eso. Pero en este caso va a ser la tercera, eso, barra de datos. Vemos nomás que barra de datos tiene dos categorías, relleno degradado y relleno sólido. Vamos a seleccionar alguna, no importa cuál de los colores de relleno degradado, cualquiera de ellos nomás. Ahí lo que vemos es que una barra se incorpora dentro de la celda y dependiendo del valor que aparezca seleccionado, la barra puede agarrar o toda la celda o casi nada de la celda en función a que sean los valores extremos, digamos, ¿verdad? El mayor y el Sí. inferior. Y a partir de ahí, todos los valores intermedios tienen barras de diferente tamaño dependiendo de la información que vos tenés cargado en ese dato, digamos. Para estos Sí. números, entonces vemos esos tamaños de barra de datos que tienen una peculiaridad que aparecen en un color más oscuro de izquierda a derecha y hacia la derecha van aclarándose, digamos, ¿verdad? Entonces a eso es lo que Ujú. se refiere con el relleno degradado. Evidentemente vos puedes elegir cualquiera de esos 6 colores que estaban disponibles y Ok. el otro relleno sólido, lo único que cambia es que en vez de degradarse esas barras van a aparecer en un mismo color de principio a fin, nada más que eso, Ok. pero la metodología de visualización es la misma, la barra mayor para el dato más grande y la barra menor para el dato más chico, y los intermedios van, digamos, teniendo, digamos, también su proporción en función a la información que tenemos visible. Entonces, a partir de ahí es Ok. como que le damos algo más visual. Si bien las otras reglas de formato condicional ya le dábamos luego colores a los datos, en este caso le damos unos dibujos diferentes a los colores de fondo, digamos, ¿verdad? Que se ven junto con nuestros datos. Eh, Ujú. lo que hay que decir también acá es que a partir de ver, digamos, la parte de dibujos dentro de Zelda, lo que podemos ver también es que existe una opción de hacerle desaparecer a los valores, por ejemplo. No sé, en este caso nomás vemos que las dos columnas tienen los mismos datos y vamos a suponer que yo quiero ver, o sea, en esta opción ya vemos que tanto el dibujo como el valor están en la misma celda. Pero ¿qué pasa si el valor quiero que aparezca en una celda y el dibujo quiero que aparezca en otra, por ejemplo? Vamos a ver un poco a qué me refiero. Mm. Quiero que selecciones tu columna de relleno sólido un ratito. Al seleccionar la columna de relleno sólido, es decir, los datos de relleno sólido, quiero que ahora nos vayamos a administrar reglas. Entonces va a ser formato condicional. El último es administrar reglas, vamos a entrar ahí. Y cuando entramos vamos a ver que hay una sola regla nomás aplicada a esta selección. Vamos a entrar
haciéndole doble clic en barra de datos o en el botón editar regla, igual nomás. Él tiene que mostrarme entonces la configuración de la regla que yo no vi en un principio porque Excel ya me puso solo. Entonces ahora veo que esto forma parte de una regla llamada dar formato a todas las reglas según sus valores. Y después dice estilo de formato barra de datos. Y allá dice a la derecha mostrar solo la barra. Si yo tildo esa casilla de verificación que dice mostrar solo la barra y le doy a aceptar, un ratito vamos a salir a mirar nomás, después vamos a seguir viendo todo lo que tiene, ¿sí? Dale nomás Mm, a se aceptar. borra el dato. Entonces, el dato en realidad está ahí. De hecho, si miras la barra de fórmula, quiero que notes que aparece 1.500.000, solamente que no se muestra en la celda, digamos, ¿verdad? Entonces, Mm, podría darse el caso en donde yo quiero ver algo así. Entonces, medio que despisto a las personas en cuanto a qué es lo que estoy mostrando en mis celdas, digamos. ¿Por qué? Porque si bien existe una opción de mostrar mini gráficos que puede ser algo similar a esto, ah, esto en realidad no es ningún mini gráfico, sino que es un formato condicional en donde yo a propósito estoy no borrando, sino que ocultando el dato del número que se visualiza para ver solamente la barra. Entonces, a lo mejor lo que yo puedo hacer es al de la izquierda, por ejemplo, sacarle la barra y al de la derecha sacarle los números. Entonces tengo números en una columna, ujú, barras en ujú, la columna de al lado. Esa sería a una opción otra. alternativa nomás a lo que ya vimos nosotros que se puede también tener ambos datos al mismo tiempo. De hecho, relleno degradado tiene todavía el dibujo en cada celda y los números también. Si yo quiero volver a la normalidad, pues tengo que entrar nomás otra vez en administrar reglas y destildarle esa opción y va a volver otra vez, digamos, a mostrarse de esa manera. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, Súper. hay alguno nomás que otro que le da así tipo una vuelta más nomás a la visualización de los datos y puede hacer estos truquitos, digamos, ¿verdad? Ujú. Y a lo mejor uno se queda mirando y piensa, ¿y cómo es lo que hizo? Pues yo no entiendo cómo está la barra de datos, pues no está la... Entonces, lo que quiero mostrarte nomás es a qué es lo que yo me refería con la opción de mini gráfico. Em, Vamos a hacer por lo siguiente. Ah, no, en realidad va a ser algo diferente, pero no importa. Quiero que te vayas ahora a insertar. Vamos a ver un poco si le encontramos. Insertar, Mm, en insertar. Allá a la derecha del medio a la derecha en la cinta de opciones dice mini gráficos. Y hay tres opciones: líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Solamente mini gráficos. Ahí. Líneas, columnas, pérdida y ganancia. Entonces, no sé. ah, ok. Líneas, por ejemplo, ya es algo diferente. Pero entrar nomás y vamos a mirar. Entra un poco en líneas, ya que estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es el tema de mini gráfico? El mini gráfico también, para no hacer un gráfico gigante o un gráfico más grande, yo tengo la Ujú, opción de insertar en una celda un mini gráfico otra vez, ¿verdad? ujú. Entonces le da un aspecto, digamos, estadístico a la visualización de los datos y es algo que puede confundirse entre lo que vimos recién, barra de datos versus mini gráfico. Entonces, rango de datos, él marca lo que yo tengo seleccionado, que es desde X5 hasta X31. Y la ubicación del mini gráfico es lo que él me pide. Bueno, vamos a hacer por lo siguiente. Quiero que le lleve al mini gráfico en AD5, que es la celda que está vacía, digamos, en la última columna ante el peso ¿Así? quita este. AD5. Perfecto. Dale un poco a aceptar. Bueno, ese mini gráfico es una línea que está dentro de esa celda, en AD5. Ahí está al lado del peso quita ahí arriba. Y vale más, eso. Entonces, Mm, ese mini gráfico lo único que hace es que en una celda aparezca así en este caso es la línea nomás. Y ahí va disminuyendo porque vos estás copiando para abajo claro. y él va dejando de seleccionar las celdas originales. Es decir, en la primera celda él selecciona desde 1.500 hasta 50, pero en la medida que vos vas bajando el gráfico, él deja de agarrar, digamos, la celda de arriba, entonces va disminuyendo el tema del gráfico. Pero si bien el mini gráfico se puede insertar en líneas, también se puede insertar en columnas. Entonces, selecciona un poco columna, dale columna, ponete nomás al lado otra vez de la D, o sea,
AE sería AE5. Entonces se va a poner al lado del gráfico de líneas, el gráfico de columnas. Y básicamente es eso también, Mm, ¿verdad? Entonces, si bien yo tengo en una sola celda un gráfico, evidentemente es muy pequeño, pero a lo que vamos nomás es que da también una impresión gráfica de cuál sería la curva de esos datos, digamos, ¿verdad? Como hasta acá siempre tenemos desde 1.500 hasta 50.000, entonces vamos viendo que la primera línea de los dos mini gráficos son los que grafican totalmente esta información. Si sí. nosotros cambiamos de orden, por ejemplo, no sé, digo Ujú. nomás cualquier cosa, vamos a suponer que relleno sólido y relleno degradado tienen un orden descendente, es decir, desde 50.000 Ujú. hasta 100, hasta 1.500.000, eso también tendría que estar cambiando ahí. Vamos a intentar un Claro. poco hacer el cambio. Quiero que le cambiemos de eso a esos dos, perfecto. Andate nomás, o clic derecho, vamos a ver si te permite cambiar de orden. Decirle ordenar y decirle de menor a mayor. Ese ponerle. Eso, entonces, ¿qué pasó? Cambió de orden, no empieza en 1.500 y termina en 50.000, sino que empieza en 50.000 y termina en 1.500. Entonces, los dos gráficos de arriba de las dos columnas AD y AE son los que muestran cuál es básicamente eh, ¿cómo se llama? La pendiente de los datos o cómo va creciendo, digamos. Pero ojo que es un detalle así muy pequeño para un grupo grande de información, digamos, ¿verdad? Entonces, Pero este no está mal. lo que está mal son desde AD6 en adelante. O sea, Acá no yo... tendría que ser pequeñito y acá grande. No, 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 no. Espera que un ratito. Yo no quiero que te confundas. Yo quiero que hagas lo siguiente. Acá en realidad, los únicos que están bien... Espera que un ratito. Son los dos primeros. Estos dos nomás los que están bien. Porque solamente esos dos te muestran los datos que hay en esas dos columnas, ¿sí? Todo lo que está abajo, mejor eliminar nomás para no confundirnos, ¿sí? Eh, entonces, selecciona un poco eso de abajo y elimina. El tema nomás es que con suprimir parece que no borra nada, ¿verdad? No. Bueno, entonces vas a tener que hacer de la siguiente forma. Vas a tener que, a ver un poco. Entrar acá. Ah, no. ¿Cómo era que hice hace rato? No, vas a hacer la selección de esas mismas celdas otra vez que te mostré, menos los dos de arriba. Menos el título. No, no, no. Viste que te dije que de los dos mini gráficos, estos dos nomás son los que están bien. ¿Por qué digo que esos dos nomás están bien? Y porque esos dos nomás le seleccionan a las dos columnas, pues, en su totalidad. Cuando vos te vas bajando, viste que vos copiaste el mini gráfico para abajo. Cuando vos Ujú. copias el mini gráfico para abajo, él va dejando de seleccionar. A ver, voy a tratar de explicarte de la siguiente manera. El segundo mini gráfico ya toma estos datos nomás y le deja fuera al primero. El tercer mini Ah, gráfico ya le deja fuera a los dos primeros y ya va tomando estos ah, nomás ya. Entonces, por eso es lo que va bajando de tamaño ya cada uno de entiendo. los gráficos, ¿sí? Entonces, lo que digo nomás es que el único mini gráfico que le toma a toda la columna en total o son los primeros. Uno es tipo línea y otro es tipo barras, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, por Ujú. eso nomás lo que yo te decía, vamos a tratar de eliminar lo de abajo porque lo de abajo en realidad ya está tomando mal ¿cómo se llama? Los Datos. datos. Entonces, ponete un poco en el segundo de abajo nomás, o sea, en este, por ejemplo, en el de Ujú. línea, ahí. Y ahí entra un poco, allá dice diseño, ¿viste? Ahí arriba hay una herramienta para mini gráfico y dice diseño. Cuando vos te posicionaste ahí en ese gráfico. Mm, sí. Ahí quiero que entres, pero entra, dale un clic en la pestaña diseño. Ahí es donde vos podés corregir. Entonces, ahí, por ejemplo, podés irte a ver, allá dice borrar a tu derecha, aunque dice borrar, pero grupo, pero no sé un poco si es. No, ahí te Ahí fuiste se a borrar. borró. Pero porque te moviste del lugar en las... ahí ya se borró. Sí. Perfecto. Entonces quiere decir que vos podés seleccionar todos los mini gráficos que querés borrar y darle borrar con ese botón. Acá. Eso. Ahí Pero andate a la pestaña diseño. está. Ahí también se borró. Eso era. Con el botón Sí. borrador también se puede borrar. Perfecto.
Bueno, entonces esos dos de arriba son los únicos que... El tema nomás es que es muy pequeño de repente para una visualización, digamos, más amplia. ¿Y cuándo lo que la gente utiliza esto? Y normalmente utiliza cuando tenés datos históricos, por ejemplo, vamos a suponer que vos tenés, no sé, de todas tus mercaderías, vamos, imagínate una hoja vacía. En la columna A tenés todas tus mercaderías Beco. Y Ujú. en la columna B en adelante tenés, vamos a suponer, enero, febrero, así hasta diciembre. Y vamos a suponer que vos querés ver las cantidades por mercadería, ¿sí? Entonces Ujú. tenés qué cantidad se vendió en enero, en febrero, en marzo y así hasta diciembre. Entonces, Sí, al final de diciembre, después le pones el mini gráfico y el mini gráfico agarras todas las cantidades de esa mercadería de enero a diciembre. Entonces vos ves más o menos, dependiendo del mini gráfico, si es como línea o si es como barra, vos vas a ver más o menos cuál es la tendencia ok, durante el año de esa mercadería. Vamos a tratar un poco de hacer eso que te estoy diciendo. Vamos a ok, suponer nomás que nosotros en estas columnas tenemos las cantidades vendidas o los importes sí, vendidos de cada mercadería y que cada fila es una mercadería diferente. Entonces, sí, vamos a eliminar otra vez ese gráfico, ese mini gráfico, así como eliminaste recién. Y ahora vamos a hacer, a ver, selecciona 12 columnas. De la primera fila selecciona 12 columnas. a ver. A ver, Mm, entonces va a ser 2 4 6 8 10 12. Desde, ah, desde ah, 10% de valores superiores. Desde ese 1.500 que está debajo de 10% de valores superiores. Desde ese 1.500. acá ya me sube pues ahí con el... No, desde R5 tiene que ser. R5 hasta AC5. Solamente una fila vamos a seleccionar. Eso, hasta ahí. Ay, No, hasta valoración. sí, Ahí. Y ahí andate a insertar mini gráfico. Siempre está en insertar, pero allá de la cinta de opciones. Ahí. Y a la ujú, derecha. Insertarle líneas. Líneas, decirle. Eso. Entonces, ahora la ubicación va a ser en la celda AD5. Ahí dale a aceptar. Entonces, a lo que voy nomás, vamos a suponer que esas son los importes o cantidades de enero a diciembre. Entonces, él te muestra entendí. más o menos cuál es la barra de esa mercadería. Y vamos a suponer que vos tenés todas las mercaderías debajo y tenés también todas las cantidades de cada mes, digamos. Entonces, Sí, ese sí. mini gráfico sí se puede correr un poco el mini, o sea, copiar un poco el mini gráfico en toda esa columna, así como hiciste hace rato. Ahí está. Entonces ves Mm, que cada línea o que cada mini gráfico en cada celda es una tendencia diferente, digamos, ¿verdad? Entonces, algunos analistas de información usan los mini gráficos para justamente ver un poco cuál es la tendencia de la mercadería que tenga. Evidente que acá los valores son cualquier cosa, sí, pero con sí, tus valores van a ser curvas diferentes. Entonces, para no tener un solo gráfico grande que grafique una sola mercadería, la idea es que en esa columna vos veas todas las tendencias de las mercaderías o sí, de las mercaderías, mi ejemplo nomás, ¿verdad? Pero puede ser, no sé, de los vendedores, puede ser de lo que a vos se te ocurra, digamos, que tengas como información para poder visualizar con ayuda de los mini gráficos. Entonces, es nomás algo similar, pero no es lo mismo. Entonces, lo que vimos con barra de datos es una cosa y tiene que ver con formato condicional. Lo que vemos con mini gráfico es algo totalmente diferente que no forma parte de un formato condicional, pero el concepto de esto de ver en una sola celda un gráfico es lo que yo asocié y te quise mostrar, por eso lo hicimos. Entonces, arriba de ese mini gráfico, quiero que le pongan nomás algo así tipo mini gráfico, como para poder entender que vimos eso también, digamos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, a partir de acá nomás es una opción que vos tenés como para poder usar. De hecho, después había una tercera una era línea, otra era, ¿cómo era que se llamaba? Barras, y el otro era, o columna, y el otro era pérdidas y ganancias, decía. Ese sí, tema de sí. pérdida y ganancia es para cuando vos tenés valores positivos y negativos. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, en este caso, toditos nomás son positivos
y vas a Ujú, tener todo ganancia, digamos, ¿verdad? Pero ujú. cuando también tenés valores negativos, de hecho que podemos cambiar nomás nosotros los valores, no hay problema, ¿verdad? Em, Sí, hace pero un es lo mismo, solo que cuando es negativo me va a aparecer hacia abajo. rojo y cuando es positivo hacia arriba, en azul. Nada más que eso, ¿verdad? Y nada, vos puedes jugar un poco más con el formato de los gráficos, etcétera. Pero en síntesis es eso que tenés en esa última columna mini gráfica. Bien, ahora nos vamos a la cuarta categoría de reglas. En este caso se llama escalas de color. En escalas de color, Esperame un ratito, sí, espérame sí, que sí, sí, me sin perdí, me perdí problema. porque había uno que... Ah, acá está, sí, era eso. Bueno, en ¿Qué escalas de significa? color vamos a seleccionar esa columna otra vez y vamos a insertar o vamos a formato condicional que estaba en inicio. Y en formato condicional vamos a ver que ahora vamos a entrar en la cuarta categoría, se llama los escalas de color y tiene Ujú. 12 combinaciones de colores diferentes. Pero dos de ellas son básicamente la misma combinación de color, solamente en sentido inverso, digamos. Entonces, el primero inicia en verde y termina en rojo, dándole al verde al valor mayor y el rojo al valor menor. Y el otro empieza en rojo y termina en verde, dándole rojo al mayor valor y verde al menor valor. Los demás, o sea, las combinaciones de colores vienen entonces en pares, en donde también podés hacer, digamos, la visualización de mayor a menor o de menor a mayor con respecto a esa combinación de colores para poder justamente hacer el énfasis que quieras en función al análisis que vos estás haciendo. Entonces, casi siempre el ejemplo nomás que yo doy es que en Inverfin, por ejemplo, el departamento de control de Ranking. gastos, sí, Mm. un ranking, ¿verdad? O digo nomás por experiencia, ¿verdad? Que el departamento de control de gastos, por ejemplo, le da un enfoque de cuanto más gastos tiene la sucursal, probablemente, no digo que sea peor, pero es como que tiene que resaltarle en rojo cuando más gastos Sí. tiene que cuando menos gastos tiene, digamos, ¿verdad? Sin embargo, Sí. el analista de ventas le tiene que resaltar en verde cuando mayor venta tiene y en rojo cuando menor venta tiene. Entonces, a lo que vamos nomás es, los dos departamentos pueden hacer análisis de números con estos dos formatos, pero uno le va a dar un énfasis diferente o va a utilizar una combinación diferente de estas escalas de color en función al nivel de control que quiera darle, digamos, a su información. Y nada, y a partir de ahí nomás es saber cómo hacer ese cambio de la combinación establecida de colores que muestre, digamos, el análisis que uno quiere darle, ¿verdad? En este caso, eh, nosotros podemos ver nomás que si bien podemos hacer la definición de uno primero, de hecho quiero que dejes cualquiera de los dos, no hay problema. ¿Dónde te pongo acá? Y en formato condicional y en escalas de Ah, color y uno en los ejemplo. Este colores. que más uso yo para ranking y Y eso. ese déjale, ese déjale. Entonces, Mm. ahí lo que vemos nomás es que el verde más oscuro es el valor más grande y el rojo más vivo, por llamarlo de alguna forma, es el valor más pequeño. Y todos los demás valores que están en el medio van intercalando en función a los importes, ¿verdad? Entonces, a veces vas a tener una mayor combinación de colores en función a la mayor cantidad de números que tengas intermedios entre los extremos, digamos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿a qué es lo que me refiero? Vamos a hacer un poco, para que me entiendan nomás lo que te estoy diciendo. Vamos a suponer, vamos a cambiar a propósito los valores. Vamos a ponerle ese 1.500, quiero que arrastres hacia abajo 10 celdas. A 10 valores le vamos a poner 1.500. Ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me das 2 segundos, profe? Claro que sí, todos los que Acá me están quieras, pidiendo ayuda. Un ratito. por favor, me esperes nomás. Hola, perdón, profe, acá me Hola, pidieron no, una tranqui, ayudita. no hay problema. Bueno, ahí a ese le pusiste unos 500. Después, Sí. al ese que dice 750 quiero que ese le puedes copiar 10 celdas hacia abajo también. Entonces, los primeros van a ser 1.500.000, los segundos van a ser 750 y los terceros pueden ser todos 150. Ese 150, copiarle Ay, hasta el final. qué mal.
Ahí está. Ok. Bueno, entonces lo que voy es, esa combinación de escalas de color va a tratar siempre de darte tres colores, verde, amarillo y rojo. Si Ujú. solamente tengo tres números, yo solamente tres colores voy a ver. Sí. Pero mientras más importes tengo en el medio de los extremos, decía yo, es decir, los extremos para mí son el más alto, que en este caso es 1.500, y el más bajo, que es 150.000, y un solo valor nomás es diferente a esos dos, por eso tengo solo tres colores. Entonces, así como veíamos hace rato, Sí. teníamos más combinaciones de Ujú. diferentes verdes, de diferentes amarillos y de diferentes, no sé, naranjas, por llamarlo de alguna forma, porque habían más valor. Entonces, vamos a suponer nomás en Inverfin. En Inverfin seguramente un análisis que yo haga de las 100 sucursales o de toda la cantidad de electrodomésticos que tiene Beco, seguramente no tiene solo tres valores diferentes, sino tiene, no sé, digo nomás cualquier cosa, Sí. 600 valores diferentes. Entonces probablemente esa combinación de colores van a ser de mayor cantidad, digamos, ¿verdad? Pero lo hace de forma automática Excel. O sea, él no me pide a mí que yo le defina un color, sino que él directamente le aplica la combinación de colores que cree conveniente en cuanto a la cantidad de información que tiene dentro, digamos, ¿verdad? Entonces, si le haces control Z tres veces, una, dos, tres, no sé si tres o cuatro veces, va a Cuatro. volver a mostrarse, digamos, la combinación anterior y ahí podemos ver que hay diferentes combinaciones del amarillo, tal vez lo que aparezca, el amarillo, el rojo y el verde sí aparezcan siempre en los medios, o sea, en los valores extremos y en el medio, pero los demás tienen esa ya combinación de más claro, más oscuro, de los verdes, de los rojos, y nada, eso nomás es lo que estamos viendo con respecto a los datos que tenemos ahora mismo, digamos, ¿verdad? Ujú. Para el cambio de orden, es decir, no de orden numérico, sino que del énfasis del rojo al más alto y el verde al más bajo, es simplemente volver a aplicar una nueva regla y Excel entiende que uno va a dejar lo último seleccionado cuando es escalas de color. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber veces que yo quiero aplicar o que yo quiero modificar ciertas condiciones de la regla y en vez de hacer la modificación a través de administrar regla, yo voy a ir a darle una regla nueva. En este caso en particular de escalas de color, al volver a aplicarle una regla nueva similar, él no me deja dos reglas al mismo tiempo. Vamos a verificar un poco eso. Quiero que ahora entre y en la misma selección le cargues una regla nueva de escalas de color. En este caso, ponele S. Seleccionale S. Bueno, ¿qué es lo que quiero ver? Si es que hay dos reglas aplicadas a esta columna o no. Entonces vamos a administrar reglas un ratito. Formato condicional, administrar Acá, reglas. a ver, regla. Entonces quiero que notes que no hay dos reglas para esa selección. O sea, si Mm, vos esperabas ver el verde, el amarillo y rojo y el rojo, blanco y azul, no le encuentro más al verde, amarillo y rojo. mm, Está sí, una regla. solamente el Quedó una. último que Sí, queda. seleccionaste. Entonces, a eso nomás lo que voy con respecto a este tipo de regla. Este tipo de regla, cuando yo le aplico varias reglas de la misma categoría, él no me deja las anteriores, sino me deja la última nomás visible y definida en las celdas, digamos, ¿verdad? Entonces, eso Mm, para entender nomás, cuando yo quiero hacer ese cambio de rojo a verde o de verde a rojo, digamos, ¿verdad? Es simplemente desde nueva regla que yo puedo modificar eso, es decir, no hace falta que entre a administrar regla y que le haga el cambio. Y solamente ocurre esto con escalas de color. Después vamos a ir viendo los demás. ¿Sí? Dale nomás cerrar. Y ahora vamos a seleccionar la siguiente columna. La siguiente columna tiene que ver con ya los conjuntos de iconos, que es la última categoría de las reglas predefinidas por Excel. Vamos a entrar entonces en formato condicional, conjunto de iconos, y conjunto de iconos tiene una partida de categorías, otra vez, direccional, formas, indicadores y valoración. Vamos a seleccionar cualquiera de direccional, que es el primer grupo de reglas que está arriba, el que vos quieras, no hay problema. Entonces, dependiendo de lo que seleccionemos, él va va cargando flechas, que son los iconos que nosotros seleccionamos ahora para que se visualicen dentro de la celda y siempre están a la izquierda de la celda. Y estas flechas cambian de dirección en función a los valores también y el color también, ¿verdad? Entonces,
Así como hace rato escalas de color mostraba un color verde al superior y rojo al inferior, este también hace lo mismo, solamente que tiene ya un rango predeterminado para cualquier tipo de información que yo tenga seleccionado. En este caso vemos que el más alto tiene la flecha verde, el más bajo tiene la flecha roja y los intermedios van teniendo las demás flechas. Pero, ¿cómo define de dónde a dónde tiene que mostrarme flechas amarillas, de dónde a dónde flechas rojas? Eso es lo que vamos a ver con administrar reglas. Entonces, quiero que volvamos a ingresar a formato condicional, vamos a administrar reglas y vamos a entrar dentro de la regla. Al entrar dentro de la regla, vamos a ver que están las tres flechas y aparecen algunos valores y él menciona que son valores porcentuales. Entonces, él nomás ya automáticamente, independientemente del tipo de dato que vos tengas seleccionado, en este caso sí o sí tiene que ser número nomás, él evalúa su 67%. Y si supera el 67% de los valores seleccionados, entonces él le deja la flecha verde. Aquellos que están entre 67% y 33% de los seleccionados, le incorpora la flecha amarilla. Y los que están por debajo de 33%, le incorpora la flecha roja. Nada más sencillo que eso para poder identificar y poder determinar quiénes van a llevar, digamos, las flechas en particular. Ahora, puede que se dé el caso en donde vos quieras hacer la visualización de los iconos en función a los datos que vos manejás en tus criterios. Ujú, Entonces, puede ser que yo diga, no, yo quiero que tenga flecha verde aquel que supera el 95%, quiero que tenga ujú. flecha amarilla aquel que está entre 90 y 95%, y todo lo que está por debajo del 90% quiero que sea rojo, directo. Entonces, ¿cómo hago eso? Y es cuestión de modificar nomás acá la regla. Entonces, vamos a suponer que nosotros en vez de ese 67, vamos a decirle 95, ¿sí? Entonces, solo aquellos que tienen 95% por encima van a tener el verde. Y entre 95 y 90 van a tener amarillo. Entonces vamos a poner ahí 90 en vez de 33. Y el último ya va a cambiar solo cuando le damos a aceptar. Al darle a aceptar, entonces vamos a ver que las flechas probablemente tienen que cambiar en función a los datos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el que supera 95 hay, que es 1.500. Pero el que supera, ¿cuánto era el otro? noventa por 60. ciento Mm, no hay, por eso no hay flechas amarillas, ¿sí? Entonces mm. vemos que flecha roja nomás lo que hay, porque todos los valores están por debajo del 90%, básicamente es eso. Vamos a modificar un poco algo para ver si sale una flecha amarilla. Si 1.500 es superior al 90%, ponerle un poco 1.300 a ese uno, vamos a ver qué hace. Y 1.400, porque hasta acá directo Mm, dio flecha, eso. Bueno, hasta ahí. Y uno solo, y uno mm. 400, Este, ahí sí salió. mm. Entonces, dependiendo de la información que vos tengas, entonces, y la definición de los porcentajes también, esto puede hacer que se muestre en función a los criterios particulares que tiene el usuario, digamos, para la apreciación de los iconos. En este caso, nada, te di nomás el ejemplo de porcentaje, pero puede darse también que no sean los porcentajes lo que yo estoy queriendo observar, sino que sean los valores objetivos que vos tengas por importe. No sé, digo nomás cualquier cosa. Vamos a suponer Sí, que en un mes vos tenés que tener heladeras vendidas por valor superior a 100 millones. Digo nomás cualquier cosa. Entonces, a eso yo le quiero visualizar con flechas verdes. Los que se ujú. vendan desde 80 hasta 100 quiero flechas amarillas, y los que estén por debajo de 80 quiero flechas rojas. Entonces, eso yo tengo que decirle así tal cual a la regla. Pero hasta acá estuvimos viendo que uno, son porcentajes lo que tiene en cuenta la regla, ¿verdad? Aunque sean valores numéricos lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Ujú. Otro, el cambio 2 que le hicimos fue de porcentajes diferentes, pero aún seguían siendo porcentajes. ¿Qué pasa si yo quiero definir con importes esa información? Entonces, a propósito, vamos a suponer acá que en esta columna yo quiero darle a todo lo que superan 1 millón la flecha verde. Los que están Ujú. entre 500.000 y 1 millón, la flecha amarilla. Y todo lo que están por debajo de 500.000 le voy a dar la flecha roja. Entonces yo le voy a definir en ese criterio mi información. Voy a volver a entrar
a la administración de la regla, voy a volver a entrar en la regla y ahí en vez de ese valor porcentual que está al último, viste que al último dice tipo, Mm, ese sí o sí tengo que cambiar primero. ¿Por qué? Porque si yo escribo primero el valor y después le cambio a tipo, él me cerea mm, otra vez los datos, ¿sí? ya. De primero cambio el tipo, después le defino los valores. Entonces dijimos, mayor a 1.000.000, verde. Bien. Y entre 1.000.000 y, no sé, 500.000, dije yo, ¿verdad? Entonces ahí hay que cambiarle el número, después 500.000. Y al cambiarle a 500.000, podemos darle a aceptar. Ahí está. Y ahí sí tendría yo la visualización en función a mis criterios, pero eso también es importante entender. Yo debería de poder establecer en algún sitio, porque vamos a suponer que esto yo hago para mí nomás, pero Mm, después yo seguramente le voy a querer mostrar a alguien, ¿sí? Entonces, cuando yo le quiera mostrar a alguien, voy a tener que poner la referencia de los datos por lo menos para que esa persona que va a mirar entienda qué es lo que está viendo, digamos, ¿verdad? sí. A no ser que yo le tenga que explicar luego uno a uno, pero para que me facilite a mí también, que le voy a tener que explicar a esa persona cómo se tiene que entender este tema de las flechas, entonces sería bueno que eso yo pueda poner en algún lado de mi planilla. Entonces voy a construir a propósito un sitio donde yo voy a hacerle las referencias de los datos. Entonces, quiero que escribas, a ver un poco, ¿cómo puede ser? Quiero que Mayor escribas, sí, ponerle un poco mayor, pero a un millón a 1.000.000. Ahí ponerle mayor a 1.000.000. y la cosita verde. El tema es que no puedo insertar nomás ahí, pero no importa. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Déjale, si querés sacarle nomás ese formato de título que tiene esa celda, como para que quede así tipo texto nomás. Ay, no sé qué dice acá. O le copiar nomás el formato de ese 1.500, por ejemplo. Ese. Ahí. Yo sé acá Ese cuando es déjale mayor, mm, mayor a 1.000.000. mayor a un millón. Ok. Después abajo ponerle, si quieres ponerle separador, Menor a 500. ponerle no, entre 800 y 500, dijimos nosotros. Entonces, o puedes ponerle mayor, ¿cómo que era? 500. ¿Cómo era? Mayor a 500 y menor que 800. O sea, o puedes empezar escribiendo menor que 800 y mayor que 500. Menor que 800 No y me mayor sale. que... ¿Cómo se hace el menor? Al 62 o Ahí al... está. Ese es. Menor que 500. No, no, no. Menor que 800. Ah, No, me- discúlpame. Menor que un ¿qué millón quiere? y mayor que 800 tiene que ser. Y Es mayor. 800. Bien. Y el último es menor que 500. O, perdón, menor que 800. Espérate. Menor que. Ah, Eso. A lo mejor mirando así no se entiende demasiado porque evidentemente estamos escribiendo los símbolos mayores que, menores que, para poder visualizar. claro. Podemos ponerle como se entienda mejor de todas formas, sí, pero el tema nomás es el siguiente, que cuando nosotros ponemos así escrito, mayor que, menor que y todo eso, y los valores, Excel probablemente no me va a dejar, digamos, aplicar la misma regla sobre esa escritura, porque Mm, tiene símbolos diferentes a los números nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué opción tengo? Quiero que hagas así. Al lado de ese mayor a 1.000.000, quiero que escribas 1.000.000 otra vez, ahí en AF. En AF, ahí escribí solo 1.000.000. En el de uh, abajo escribí, no importa que sea la fecha larga, después le vamos a cambiar. mm. Abajo ponerle 800.000 y abajo ponerle, a ver, 800, cero ponerle, cero. Y vamos a ver si podemos entender. Ponerle nomás de arriba ese formato de moneda. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te vayas a seleccionar una de las celdas que tiene flechita. No importa qué color de flechita. Cualquiera nomás. Una celda nomás. Dale copiar formato con la brochita amarilla, ¿sí? Entonces, ese y te va a ir a seleccionar los tres valores, a 1.800.000 y a cero. Y ahora tenés las tres flechitas. Entonces, Mm, ¿qué es lo que le decía ahí? Que verde va a ser aquel que supera 1.000.000, que amarillo el que supera 800
y que todo lo que tienen rojo son los que superan cero, por llamarlo de alguna forma. Inclusive pudiste haberle puesto 7,99 también, pero ya va a depender de cómo se entiende mejor cuando pones los datos. Entonces, ese de abajo que dice cero, puedes ponerle un poco 7,99, 999, por ejemplo. En este caso tiene nomás, claro, Por la porque es, coma. no, en realidad, No, mira. por la selección, copiamos formato, pero un poco. Si se copia formato, el valor tiene que ser el mismo. Bueno, y muestra solo el cero a los 3. Bueno, entonces puedes dejarle así. Y, por ejemplo, eso que está a la izquierda de las flechas, puedes escribirle mayor a 1.000.000, entre 800 y 1.000.000 y menor que 800, por ejemplo. En vez de que aparezcan los símbolos de menor que mayor que, por si se torna confuso leerlo así, nomás digo, ¿verdad? Ok, Entonces, entonces, por en ejemplo, acá. texto, mayor, eso, mayor a 1.000.000, el otro entre 800 y 1.000.000 y menor que 800. No sé. Sería una opción nomás para Y acá poder es darle menor a 800. menor a 800. Entonces vos le das, digamos, todas las alternativas para que la persona que mire entienda por qué lo que es verde, por qué lo que es amarillo, por qué lo que es rojo y Ujú, bueno, y que eso se ponga cerca de lo que uno está analizando para que se entienda que eso es lo que tendría que estar viendo, digamos, ¿verdad? No, nada, mm, simplemente algunas observaciones cuando trabajamos con este tipo de iconos para que esto tenga, digamos, su secuencia en el análisis visual que uno puede hacerle a sus datos, ¿sí? Bien, y así como hicimos nosotros la selección de iconos de flecha, en la siguiente podemos seleccionar unos iconos diferentes, que en este ujú, caso quiero que selecciones tu columna de formas, y al seleccionar la columna de formas vamos a insertar el formato y vamos a ver un poco dentro del conjunto de iconos que aparecen dentro de la categoría formas. Dentro de la categoría formas vamos a ver que están los semáforos. Entonces puedes seleccionar cualquiera de ellos, no hay problema. Y así como las flechas también de forma automática me muestra en colores verde, amarillo y rojo porque da la opción de semáforos, ¿verdad? Y son tres colores. Él también establece automáticamente los porcentajes, así mismo como estuvo trabajando con las flechas, ¿verdad? Entonces, ujú. simplemente para verificar eso nomás, quiero que entres, por favor, o seleccionarle otra vez a la columna formas y vamos a ingresar en administrar regla para ver un poco internamente la regla, qué porcentajes maneja. Y vamos a encontrar que los porcentajes que maneja son los mismos que maneja también para las flechas. Entonces, al Ujú. entrar, vamos a ver que están los mismos porcentajes, 67 y 33. Y a partir de ahí yo puedo volver a darle otra vez esa configuración Cambio. de números, ¿sí? Ujú. O de porcentajes diferentes, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo, o sea, sí o sí, si yo quiero modificar el rango, digamos, de visualización de los diferentes iconos, yo tengo que conocer que en administrar reglas está esa opción para poder hacer los cambios, ¿sí? Entonces, esta es la parte donde no te tenés que olvidar, que es aquí donde tenés que ingresar para poder modificar cuando vas a Ok. trabajar con conjuntos de iconos y esos conjuntos de iconos necesariamente tienen que estar en función a lo que vos evalúas y no a lo que Excel evalúa, que es unos porcentajes predeterminados nomás, digamos, ¿verdad? Que a lo Sí. mejor en algún momento puede coincidir con tu análisis, pero puede darse el caso en donde el análisis no tenga nada que ver con lo que vos estás analizando, porque los números son diferentes o porque, no sé, el porcentaje, no es porcentaje, y sí, porcentaje de meta que ustedes tienen es diferente a ese 66, 67 o al 33%, ¿sí? Entonces, simplemente para definir eso. Vamos a suponer que ahora yo quiero semáforos verdes a todos los que superan 700.000. Entonces ahí arriba vas a ponerle en vez de valor cero, ponerle 700.000. Y abajo le vas a poner a todos los que están por debajo de 400.000. Entonces son nomás valores diferentes para poder entender que esto tiene que mostrar más semáforos verdes. Por lo que veo, me muestra de la misma forma los semáforos rojos que las flechas rojas, nomás digo, y solo tengo dos semáforos amarillos, ¿sí? Entonces,
puedo volver a aplicar lo mismo. Quiero nomás que practique como hiciste tu escala allá de Ujú. los semáforos. Entonces era ponerle los valores que vos Ok. consideraste en las reglas, ¿verdad? Mm, Entonces era 700.000 para el verde, era 200.000 para el no, acá era un cero millón en este parece. caso. No, no, 700.000 nomás lo era. O sea, yo lo te pedí que Así no escriba. era. No, no, era 1.000.000. Era 700.000, era 200.000 y cero. Ah, entonces acá 700, Ujú. 700.000, 200.000 y cero. Sí. Lo que ahora sí vas a hacer es vas a posicionarte en uno de los que tiene el semáforo. Ah, acá. Ahí, ahí. Y vas a darle Ah, copiar formato otra vez. ok, La brochita. cierto. Y ahora le vas a seleccionar a los tres. Bueno, y ahí lo que tenemos que ver por qué él determina que el 200 es 200.000, yo te dije. No, 300.000 te dije, discúlpame, yo es lo que te dije mal. 300.000 era, no era 200.000. No, 400.000 sí que era, discúlpame, 700 y 400.000 era. Ahí sí te tiene que salir amarillo. Eso era. Y el otro cero. ¿Por qué cero? Y porque desde el cero hasta 400.000 o hasta 399, 999 tiene que ser semáforo rojo. Y eso puede aclararla ahí a la izquierda, por ejemplo. Entonces, para el que está al lado del verde va a ser mayor a 700.000 o mayor o Ujú. igual en realidad tiene que ser mayor o igual a 700.000. Entonces quiero que le escriba eso a la izquierda, ¿sí? Como para referenciar nomás. Mayor o Así. igual a 700.000. Eso era, mayor o igual a 700.000. El de abajo va a ser entre 400.000 y... ¿cuál es el otro? 699.999 Sí. básicamente, ¿verdad? Y el de abajo va a ser menor a 400.000. Entonces, básicamente yo establezco cuáles son los parámetros para la observación de esos datos. Y cierto, los datos pueden ir cambiando mensualmente o de Entonces 15. al cambiarle acá, automático me va a cambiar acá. No, 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 eso no, no está vinculado, ¿sí? O sea, Ah, ok. ahí lo único que hacemos nomás es referenciar para que yo pueda tener un resumen nomás de en qué momento tengo que ver verde, en qué momento amarillo, en qué momento rojo. Es solo para eso, no está vinculado a la información que yo tengo cargada. De hecho, tu información siempre va a venir de lo que el sistema estira, ¿sí? O sea, cuando vos evalúas cantidad de vendida, importes vendidos, etcétera, el sistema te va a cambiar los datos, pero vos vas a aplicarle los formatos condicionales en función a los parámetros de control que vos vas a definir, digamos, ¿verdad? Entonces, yo nomás te estoy dando estos parámetros que son 1.000.000 para Sí, arriba verde, 700.000 para arriba verde y los demás colores, ¿sí? Pero en realidad vos ya tenés tus controles definidos, por lo tanto yo lo que quiero nomás es que vos asocies esto a los parámetros de control que vos le vas a dar a tu información. Entonces, claro. yo no te pido que vos me digas exactamente cuáles son los parámetros de tu información, porque nada, porque son confidenciales, son tuyos, pero hago un ejemplo para que vos puedas entender y poder replicar esto en tus análisis de datos con formato condicional, nada más que eso, ¿sí? Bien, y así como hicimos flechitas, hicimos semáforo, ahora podemos... ¿qué pasa si el semáforo tiene que ser al revés también? Porque acuérdate que nosotros estuvimos viendo con Mm, escalas de color cuando queríamos dar la vuelta, digamos, de verde a rojo, de sí. rojo a verde, pero en los semáforos ni en la flechita todavía no hicimos eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a seleccionar otra vez eso. ¿Está bien esa selección? Acá, por ejemplo, yo no tengo forma de seleccionar un semáforo que en la cantidad de formas que tengo ahí visible empiece con rojo y termine con verde. Acá todito empiezan con verde y terminan en rojo, digamos, ¿verdad? Menos el último que empieza con rojo y termina con negro, pero no tiene Mm, verde. mm, Entonces lo que digo, nomás es, vamos a entrar en administrar reglas. ¿Por qué en administrar reglas? Porque en administrar reglas yo voy a ver que tengo la opción, y ojo que allá dice, acá hay un botón diciendo invertir criterio de ordenación de icono, dice un botón grande, ¿sí? mm. Entonces, si yo entro ahí, voy a ver que mi semáforo verde se fue abajo y mi semáforo rojo vino arriba. Entonces, cuando presiono ese botón, ocurre la inversión o se invierten los colores. Y vamos a probar nomás para ver cómo se ve. Dale un poco a aceptar. Al darle a aceptar, voy a ver que Sí. en ese momento,
cambió un poco mi incorporación de los semáforos. Y ojo que eso solamente está afectado a esta selección. Mira que en tu referencia que está ahí en la columna AF sigue siendo rojo el cero. Es decir, Ujú. yo quiero ver este cambio también en mi referencia y tengo que volver a copiar otra vez una celda con copiar formato a esos tres. Y ahí recién va a cambiar otra vez el sentido, digamos, de los colores que se están viendo dentro de la aplicación de este formato condicional. ¿Se está entendiendo, Lisa, lo que estamos haciendo? Entiendo perfecto. Eso, entonces, cuando nosotros cambiamos el sentido de colores, no hicimos una aplicación de una regla nueva, hicimos la modificación nomás de la regla en cuanto Sí, a cómo quiero ver, digamos, la información, dependiendo de los parámetros que yo defina, ¿verdad? Bien, hasta aquí sí, estamos espectacular. Quiero que seleccionemos la súper. tercera columna, la de indicadores, porque así como vimos flechita, vimos semáforo, también en realidad puedo incorporar otro tipo, en este caso es conjunto de iconos todavía, bien. Hay nomás una combinación ya de colores similares de flechas y semáforos con conjunto de otras formas, ¿sí? En este caso puedes seleccionar cualquiera, no importa cuál. Al seleccionar vamos a ver que siempre es el tema de verde, amarillo y rojo, no Ujú. importa qué forma tenga y siempre es el mismo porcentaje de 3, es decir, 67%. 67 y 33. Entonces, de la misma forma, si quiero, yo puedo entrar a modificar todo esto que estoy viendo hasta acá, ¿sí? Administrar regla. Entro acá. Si quiero invertir, entro acá, por ejemplo. Ahí, si ¿Verdad? por ejemplo querés Ya. mostrar solo los iconos, también tenés la opción de mostrar icono únicamente, que hace rato eso vimos con la barra de estado, no es barra de estado, barra de datos nomás. Entonces, eso también puedes cambiar, no sé, el conjunto de iconos se puede cambiar desde adentro. No hace falta que siempre sea en administrar, o sea, en la definición de la Ya. regla nomás. En realidad, todos esos cambios puedes hacerlo también. Eh, lo que yo decía nomás es que ahí abajo de ese botón de invertir criterio de ordenación de icono dice mostrar icono únicamente. Entonces, si Mm. yo le doy mostrar icono únicamente, tildo, Va a desaparecer los datos. va a desaparecer los datos y solo se va a mostrar el icono. Entonces, ese es un pequeño truco, digamos, que uno Sí. puede utilizar también. Pero si no tiene sentido, no hace falta, ¿verdad? Es simplemente para saber que ahí también se puede hacer ese cambio. ¿Qué más? Y acá lo que tengo que poner es los valores. Son los valores. Pongo número, Ujú. número y tengo que poner mi escala. Mi escala. Así mismo, Que así sería mismo. poner 1.000.000. Ujú, Ay, parece que me pasé. Y acá, qué sé yo, 800.000. ujú. Eh, Bueno, aceptar y tiene que modificar, ahí está. seleccionar tus datos y después traer la construcción de tu referencia, pero eso ya depende de vos nomás si querés hacerlo o Claro. no, no hay problema, Así ya se mismo, entendió, acá mismo le pego, correcto, elijo uno de este, copiar eso, formato muy y le bien. pego. Ah, Y solo que me sale todo verde claro, por tenés que acá. cambiarle nomás los valores que definiste vos recién, ¿verdad? Un Y millón y espera, ochocientos mil 800 para que te mil. salgan Ahí los... está. Eso. Y después le escribí si querés ser más explícita todavía. Si así Mayor vos a un ya entendés, millón. entonces le dejas Sí, nomás así, ¿verdad? Pero si querés explicarle más al súper, que va a mirar, entonces le seguís escribiendo. Bueno, de lujo. súper. Último, valoración. Valoración, así como los tres anteriores que estuvimos viendo, también lleva un conjunto de iconos o iconos a la izquierda del valor dentro de la celda, pero estos iconos ya no son semáforos, ya no son flechas, sino son dibujos totalmente diferentes que, no sé, para salir un poco de la monotonía de los otros que son rojo, amarillo y verde, entonces yo puedo utilizar un color que va cambiando el dato interno del icono para poder entender que son diferentes entre sí, digamos. Entonces la estrella esta que Ujú. elegiste tiene el valor más grande Rellena. tiene relleno amarillo y el valor más bajo tiene vacío, digamos, ¿verdad? Sí. Y los valores intermedios tiene pintado parcialmente, digamos, en amarillo y en blanco, ¿sí? Entonces, tratan de dar, digamos, un nivel diferente y un icono diferente para la visualización nada más. Lo que aquí sí quiero ver, en esa selección quiero que entre a administrar reglas un ratito, vamos a ver nomás que yo puedo modificar solamente esa columna, eso. Yo puedo modificar el icono que de hecho ya intentaste hacer, de hecho lo hiciste, lo ya aparece, pero entrar nomás ahí, quiero que en vez de seleccionar una de 3 figuras, quiero que seleccione uno de 5 figuras, para ver nomás que el de 5 figuras cambia la Mm, cantidad de porcentaje que lleva adentro, digamos, ¿verdad? Porque hasta acá nosotros siempre estuvimos viendo de 3 figuras, entonces él solamente manejaba 2 porcentajes, pero como ahora seleccionamos a propósito uno de 5,
estos porcentajes cambiaron, digamos, son 80, 60, 40 y 20, que si quiero establecer como valores, tengo que cambiar todo a valores y ponerle los importes que yo voy a establecer para que estas figuras se vean de esa forma, ¿sí? Entonces, Ujú. es un accesorio que está disponible, ya depende si uno quiere usar, funciona de la misma forma como vimos que funcionan los semáforos, las flechas para el tema de la modificación interna de los datos, para la modificación de los criterios de ordenación y para visualizar también solamente los iconos y no los números, por ejemplo. O sea, todos los mismos cambios que le hiciste a los otros, también le podés hacer a este, solo que Ok, como tiene mayor cantidad de iconos, entonces tiene una diferente información de porcentaje, ¿sí? ujú. Acordate nomás que esos valores que vos estás poniendo ahora a la derecha dice tipo porcentual. Es cierto. Entonces ese sí o sí tiene que cambiarle a número. Y el tema nomás es que cuando le cambia a número, él serea la información. Sí, entonces Por eso acá. hay que volver nomás a cargarle. Mm, Después, también la carga que vos le haces a esos valores pueden tener separadores de miles si querés. O sea, si mm, querés, si no querés confundirte cargando ceros sin separador de miles nomás, ¿verdad? Pero ya, independientemente de que le ponga o no le ponga, él igual va a considerar el valor que le cargas. Al darle a aceptar, entonces tendría que estar viéndose sí. de esa manera, ¿sí? ¿Y por qué este vacío se ve acá? Ah, porque este cien no está mil ordenado nomás. está No, desordenado en... no está nomás No, ordenado. y eso también suele ocurrir. Puede que vos apliques reglas a información que no tenga orden. En este caso, Mm, nomás a propósito, todo lo anterior estuvo siempre ordenado. Por eso al mirar, nosotros ya veíamos bien separado, digamos, cada icono del otro. Pero en realidad puede que vos no tengas ordenado por algo de motivo, ¿verdad? Y eso ujú. se vea de forma diferente en el lugar que corresponda a la aplicación de ese icono, digamos, ¿verdad? Ya, ok. Pero hasta ahí estamos. Súper. Ok, y esto con respecto a los formatos condicionales que ya vienen preestablecidos por Excel y que uno tiene que conocer para poder aplicar en su información, digamos, ¿verdad? Por eso nomás lo Ujú. que hacemos este ejercicio de ver uno a uno para poder entender que toda esta combinación ya está definida y yo puedo aplicar si es que conozco, digamos, qué es lo que va a visualizarme, ¿verdad? Y a partir de ahí yo puedo, evidentemente, si todo esto no verifica algo que vos querés usar, entonces vos podés crear tus propias reglas, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo se hace eso? para crear la propia regla, selecciona un poco, por ejemplo, cualquiera de las columnas, hermano, en realidad puedes seleccionar y vamos a aplicar propias reglas que vos generes de cero, ¿sí? En este caso quiero que veas que después de conjunto de iconos, puede ser también desde administrar reglas, pero quiero mostrarte Ah, por pasos, ¿sí? A ver, ok. cuando entras en formato condicional, después de conjunto de iconos dice Ah, luego nueva regla. Pero nueva regla, al entrar, te muestra 7 tipos de reglas, otra vez, de las cuales el primero, contando de arriba abajo, los 7 son diferentes, porque te piden diferentes datos para ok, tener en ahí. cuenta nomás, ¿verdad? El genérico genérico, es decir, el que Ah, aparece desde la primera versión con formato condicional, es contando de arriba abajo el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo dice aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Es decir, él se centra en el contenido de la celda y vos vas a definir qué es lo que querés que contenga esa regla. Entonces, ahí abajo dice valor de la celda, ¿sí? O sea, siempre estamos teniendo en cuenta a las celdas ah, seleccionadas, qué valores tienen. Y ahí es donde yo voy a definir si van a estar entre, va a ser mayor o igual, va a ser igual, va a ser menor que, mayor o igual que, etcétera, etcétera. Y yo puedo, así como cuando entro en algún panel y tiene esa flechita, siempre esa flechita significa que puedo ir a seleccionar de la celda o que puedo escribir el valor, ¿sí? En este ujú, caso ya depende de vos nomás. Viste que para eso le pusimos esos valores de referencia. Entonces vos podés sí. hacer eso con los valores de referencia también, ¿sí? Seleccionar esos valores que están allá a la derecha en la columna F, por Ah, ejemplo. eso. Entonces a eso es lo que se refiere la posibilidad de ir a hacer la selección. Ahí sí cambiaría automáticamente tu regla cuando vos haces la selección de esos importes. Entonces, vos podés crear primero tu sector de referencia
ponerle a esos los valores y desde ahí vos creas tus reglas, ¿sí? Es algo diferente nomás para poder determinar también eso, digamos, ¿verdad? Ok. Bien, pero hasta acá vos le estás diciendo que sea entre tal valor y tal valor, pero ahí vos Mm, tenés que entrar al botón formato, porque en el botón formato vos podés ingresar a cambiarle, digamos, el aspecto que va a tener ese valor cuando cumpla esa condición que vos le estás imponiendo, ¿verdad? En este caso, entonces, al darle clic en el botón formato va a tardar un chiquitito al inicio, pero después va a salir un panel de formato de celda que va a tener, no sé si son 5 o 4 pestañas que probablemente a vos te va a salir. Viste cómo me está compartiendo tu Excel nomás y no toda tu pantalla. Puede que te salga a vos y no me salga a mí, pero ahora seguramente no te está saliendo ni a vos tampoco, ¿verdad? no, se colgó todo. Esperarle nomás, porque suele tardar, la primera vez que se usa suele tardar, entonces dale luz nomás que no se cuelgue todo y que, Ok. entonces cuando yo le llamo al panel de formato, él me trae a un panel de, no estoy seguro si son 4 pestañas o 5 pestañas, pero una de las pestañas es, por ejemplo, para cambiar el formato de número, otro para cambiar el borde, otro para cambiar ¿cómo se llama? El relleno, otro para cambiar la fuente. Entonces, todo eso va a salir en ese. Ahí está. Sí, 4 son. Ok. Número, fuente, borde y relleno. Ah, Entonces, ¿qué es lo que te trae Excel? La posibilidad que vos le dé el cambio que quieras ver en esas celdas cuando se cumpla la condición que vos estás imponiendo ahora, ¿verdad? Que estás definiendo. Entonces, lo normal es entrar a cambiarle el relleno, porque con relleno pues, uno ve más resaltado la información, digamos, cuando ocurre el cambio del dato, ¿sí? O cuando se cumpla. En realidad le puede poner de todo, le puede poner color de fuente, color de borde, color todo. de relleno, todito le puedes cambiar. Y una vez que definís cuál va a ser el cambio que querés ver, entonces le das a aceptar y eso se va a mostrar en la vista previa del formato de esta regla. En este caso, él muestra un 38718 que por ejemplo, AC17 es, ahí es un valor dentro de tus datos y AC19 también. Bueno, dale un poco a aceptar, vamos a mirar. Al darle a aceptar, todos los que cumplan esa condición tienen que mostrarse en amarillo. De hecho, ese fue el color que vos le diste. Por eso se ve, digamos, ¿verdad? Y así como le diste un color, podés aplicarle cambio de fuente, cambio. Y ojo, Ya. que aparte de estar en color, no tiene símbolo de moneda, por ejemplo. Viste, los demás Mm, tienen símbolo de moneda, pero ¿por qué esos no y yo tienen? no le Y porque puse vos eso. porque no le dejas, o sea, porque cuando le definiste el formato de número, le pusiste separador Ah, de miles y no símbolo de moneda. Entonces, si vos querés voy que a se entrar siga, por otra vez entrar nomás. Y siempre en acá. editar. En editar, perdón, administrar reglas ahí. Y ahí entra en el amarillo. Doble clic también entra. Si hace doble clic, Acá, eso. Bueno, ahí, formato. formato. Ahí Y andate a acá, número. pero y acá me voy moneda. Ahí Exacto. está. Y ahí sí va a salir el amarillo, pero con el símbolo de moneda. Dale a aceptar y Estamos. ahí ves. Entonces siempre, inclusive, pudiste haberle dado negrita, un tamaño de fuente más grande, no sé, lo que vos defina, eso es lo que va a salir, ¿sí? Ujú. Bueno, fantástico. Eso está. Ahora, no, y así como creaste esta regla, puedes crear combinación de tipos de reglas que vos definas. Más adelante, de hecho, los ejercicios que yo te voy a ir mostrando de función sí, de buscar Mm, B y demás, yo te voy a ir combinando con formato condicional para ir creando tus propias reglas fuera de lo que nosotros ya vimos en esta lección, que son las reglas predeterminadas. Pero está bien que me hayas preguntado porque así se diferencia lo que ya está en Excel de lo que yo quiero generar de cero, digamos, ¿verdad? Entonces, una opción que es la que vimos es por nueva regla. Otra opción puede ser a través de administrar reglas. De hecho, quiero que seleccione otra vez esa columna. Vamos a suponer que a los valores menores a 500.000 le vamos a definir ahora otro color. Entonces, entrar nomás, pero en vez de entrar en nueva regla, vamos a entrar en administrar regla ahora, que es el último. Y administrar regla en ese panel también tiene un botón de nueva regla ahí en la esquinita. Ese. Bueno, ahora vamos a agarrar un valor diferente. Vamos a suponer, viste que dice escala de dos colores. Ese primero, por ejemplo, dice escala de dos colores.
y te habla de valores más bajos y de valores más altos. Vamos a suponer que yo le dejo ahí, déjalo un poco ahí en esos dos colores. En realidad acá él si bien puedo modificar, vamos a suponer que yo no quiero modificar nada más y así mismo quiero dejarle. A lo mejor el color, si querés, le puedes cambiar, ¿verdad? No sé, entrar nomás y ponerle un color diferente. Ese, por ejemplo. Dale a aceptar y vamos a mirar. Entonces, al darle a aceptar, veo que él automáticamente incorporó una regla más, ¿verdad? Que generé de cero con un color nuevo que yo le di. Entonces, los valores mayores tienen el amarillo, los valores menores tienen el rosado y hay otra vez intermedio Ok. entre esos valores, ¿sí? El fucsia que le pusiste, ¿verdad? Entonces, es una regla extra que vos tenés y ojo que desapareció mi regla amarilla, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo puedo entrar a trabajar con respecto a la prioridad de las reglas. ¿Por qué digo prioridad de reglas? Porque hasta acá en este rango de datos hay tres reglas aplicadas. Uno que es el de los iconos, otro que es el amarillo, que ahora ya no se ve, y otro que es este nuevo, que es el fucsia con la combinación de amarillo más claro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a entrar un poco, de hecho que eso nosotros ya estuvimos viendo en la clase anterior con respecto a la posición de las prioridades dentro de la administración de reglas. Entonces vamos a entrar en formato condicional, vamos a entrar en administrar reglas y ahí en administrar reglas vamos a ver que el rosado está arriba, el amarillo está en el medio y el icono está abajo. ¿Qué pasa si al amarillo le pongo arriba del rosado o le bajo el rosado? Eso, y darle un poco a aplicar ahí. Aplicar siempre sirve para poder ver. Ese es aceptar, el de la derecha es aplicar. Entonces, si le Ese algo dabas más, ya. aplicar, no iba a salir del panel y ya te iba a mostrar el cambio. Para eso básicamente sirve el Ya. botón aplicar. Pero si no importa, si le das a Pero, aceptar, sale perdón, ¿dónde está aplicar? y ahora no sale porque está inactivo porque ya cambiaste, porque ya aceptaste, pero vamos a suponer que yo quiero ver el amarillo arriba y el Ah, rosado en acá. el medio, sí. El rosado ponerlo Ah, en el acá. medio. Entonces, cuando haces el cambio, aplicar te muestra. Entonces, si le das a aplicar, él te da la chance de ver cómo quedaría antes de aceptar. ¿Sí? Mm, No es definitivo todavía cuando le das a ya. aplicar, básicamente. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que se ve el rosado primero y no se ve otra vez el amarillo. Pero vamos a suponer que yo quiero ver el amarillo por sobre el rosado. Entonces, sí o sí en el orden que aparece, el amarillo debe estar por encima del rosado para que eso se pueda ver. Si ahí, por ejemplo, le das a aplicar, ahora sí se va a ver el amarillo de tu regla anterior, digamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde vos le vas dando, digamos, eso. Y otra cosa, darle un poco de tener si es verdad a ese amarillo y darle a aplicar y vamos a mirar. Mira lo que ocurrió. Con todos los datos que apliquen al amarillo, lo demás no se aplica. ¿Y qué no se aplicó? No se aplicó el conjunto de iconos y no se aplicó el Mm, rosado. Solo ujú. se detuvo en el amarillo. Esa sería básicamente la opción de detener si es verdad, ¿sí? Entonces, si no le tengo a detener si es verdad, entonces él va a seguir aplicando las demás reglas también. Puedes probar, ¿verdad? Si destildas otra vez detener si es verdad y le das de vuelta a aplicar, vamos a ver que a lo que está en amarillo intenso va a volver a aparecerle los iconos y el rosa debería de aparecerle, pero no le aparece. ¿Por qué no le aparece? Y porque ahí sí afecta qué aparece primero arriba y qué aparece después. Entonces, ¿cuándo el rosa va a aparecer? Cuando el rosa esté por encima del amarillo, pero el amarillo en ese caso ya no se va a ver, ¿sí? Entonces, son todas las cuestiones que vos podés manejar cuando aplicas varias reglas sobre una celda o sobre un rango de celda, en este caso, para poder visualizar o no, dependiendo de la información que vos estés necesitando ver. Nada más que eso, ¿sí? Ujú. Bueno, perfecto. Vamos a darle nomás a aceptar. Con esto terminamos nosotros nuestra lección de formato condicional. Ahora podemos pasar a la siguiente pestaña, que es la opción de ordenar por color e icono, porque ya que ahora manejamos este tema de formato condicional, podemos hacer los órdenes de color, ¿sí? De hecho que cuando vos querés ordenar y la información que vos vas a ordenar no tiene todavía color, no tenés de otra que ordenar de acuerdo al valor de cada celda o de acuerdo al contenido de la celda. Sin Ujú. embargo, cuando ya tiene color, ya sea por formato condicional o por colores manuales que vos les hayas cambiado, a partir de ahí sí yo puedo hacer un orden por
color. Y ojo que el orden se puede hacer desde el método tradicional de ordenar personalizado como la opción de filtrar también. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las diferencias entre ordenar por color y filtrar por color. Primero, necesito que selecciones toda tu base de datos. Al seleccionar toda tu base de datos vas a dirigirte a esta orden personalizado. ¿Dónde estaba normalmente orden personalizado? Datos, ordenar, muy bien, ahí mismo es. Solo que cuando entramos la primera vez vamos a ver que seguramente ya hay varios niveles de orden que en Ujú. realidad nosotros no queremos tener en cuenta si es que podemos eliminar nomás. Entonces ahí hay a la arriba y a la eso, ese botón de eliminar nivel hace que desaparezcan todos. Al darle a aceptar no va a haber ningún cambio porque lo único que hice fue eliminar los niveles nomás, pero ahora sí voy a empezar a darle los niveles que yo quiero determinar. Entonces, vamos a suponer que si bien ahora la información está, este, a ver, en la columna costo aparentemente hay aplicadas dos reglas. ¿Por qué digo que hay aplicado dos reglas? Porque veo conjunto de flechas y también veo colores de Colores. fondo. Entonces, yo voy a tener que determinar sobre qué información, sobre los colores de fondo o sobre los iconos voy a hacer mi ordenado. Vamos a suponer que quiero ordenar primero sobre mis colores de fondo. Entonces, voy Ujú. a decirle que sobre costo voy a ordenar. Entonces, ahí en ordenar por, voy a tener que seleccionar el costo. En ese momento, él me menciona siempre por defecto valores de celda, pero yo en realidad le voy a decir ahora color Color de de celda. celda. Color de celda me va a dar los colores que están sobre esa columna. Él me muestra un color, no me muestra los tres al mismo tiempo. Si yo quiero ver los demás colores, tengo que entrar en la flechita. Ahí veo los demás colores. Entonces, ahí ya va a depender de cuál de los formatos condicionales o cuál de los colores que yo tengo visible en la columna quiero que se ordenen primero, por ejemplo. Entonces ahí yo defino, ya sea el verde o el amarillo o el rosa, defino el color y a la derecha le digo si va a estar en la parte superior o en la parte inferior. Ya depende de cómo vos querés ordenar, ¿sí? En parte superior. Bueno, vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. En ese momento entonces Ah, la información cambia y se muestra exactamente arriba todos los que tienen el color verde de fondo y debajo deja los demás. Entonces, los demás pueden no tener un orden aparente. De hecho, el primer conjunto de valores verdes puede no tener también un orden aparente. ¿En qué sentido? Bueno, justito nomás son los 3 de 50.000, pero vamos a suponer que bueno, en código, ciudad, en nombre y en cargo son toditos un solo elemento nomás, pero en curso dictado son elementos diferentes los tres. En realidad en venta también son diferentes los tres, pero quiero que notes nomás que si bien vos no le definiste que querés tener, no sé, por curso dictado un orden ascendente o de AZ o de ujú. ZA o en venta un orden de mayor a menor o de menor a mayor, vos podés definirle eso de vuelta, digamos, como segundo nivel. Entonces, vamos a seleccionar otra vez nuestra base de datos. Vamos a volver a entrar en eh, eso, ahora. Vamos a volver a entrar en ordenar y ahora le vamos a dar un segundo nivel para, muy bien, Acá. sí, muy bien, ahí mismo. Ok. El primer nivel, entonces primero me va a ordenar por el costo. Que de hecho ya te ordenó Sí. los de color verde arriba, básicamente eso es lo Sí. que hizo. Ahora, en el segundo nivel, ahí ya depende de qué querés ordenar, o por Quiero curso dictador ordenar de AZ o por venta de menor a mayor o de mayor a menor. Eso definilo vos curso nomás ya. dictado, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, bueno. Ok. Y Valor de por, la celda porque ese no tiene diferencia de color, digamos, ¿verdad? ok, valor de la celda y ordenar de Z a. Ok, perfecto. Al darle a aceptar, entonces ese cambio tenemos que notar. De hecho, Ok. que si bien los mismos valores son 50.000, en curso dictado sí hubo un cambio, porque antes estaba primero incendios forestales y último rescate. Entonces ahora está primero rescate, después protección de comunicaciones y tercero incendios forestales. No, no, no entiendo algo. Solo estos tres es lo que me ordena acá por abecedario. En realidad, y quiero que mire a ver si el amarillo, por ejemplo, no vamos a ver porque es uno solo, pero mira los que están en rosado, o sea, o en rojo. Mm. Esos que están en rosado, la pregunta es, ¿ordenó la parte de curso dictado también en eso o no ordenó? Y mira un poco ahí
El curso dictado de los que están en rosado. A ver si está ordenado de Z a A o no está. Sí, está. Entonces quiere decir que ordenó para los Pero, demás también. pero como, ah, ah, ¿Entendés? Viste que vos me preguntaste si ordenó ah, solo el de los verdes. Y yo te ya, contesto para nomás cada diciendo grupo que de en colores, realidad no se quedó en el verde nomás el orden. En realidad hizo lo mismo entiendo, para los otros grupos también. Aunque vos no le ya dijiste entiendo. que eso tenían que estar ahí. En realidad indirectamente le dijiste también que sí. ¿Por qué? Porque cuando vos le decís que el verde tiene que estar arriba, él lleva a los demás abajo, independientemente de que esté ordenado o no, los lleva. Y cuando los lleva, a ese le afecta también el orden que tiene el otro, la otra columna de curso dictado. Por eso nomás vemos que aparentemente está ordenado también, digamos, en curso dictado los que están en la categoría de color rosa, digamos, ¿verdad? Ya, pero ordena, ahora entendí, porque lo que ordena es dentro de ese grupo de colores. Eso, dentro de Ya. cada grupo de colores le hace un orden. Vamos a suponer que ahora voy a decir, no, está bien, yo quiero tener ordenado curso dictado, pero también quiero tener ordenado por venta. Pero ahora quiero que haga la apreciación de lo siguiente. No tenemos valores repetidos en venta del grupo verde, ¿sí? Venta, por ejemplo, tenemos en el grupo verde hay tres nomás, y hay 100.000, 150 y 500. Está Ujú, ordenado aparentemente de menor a mayor, pero en Sí. realidad ese orden lo dio el curso dictado de Z a A. Pero ¿qué pasa si miramos venta, pero del rosado? En el rosado sí hay más datos, ¿sí? Entonces, hay, por ejemplo, mira seguridad industrial. Espera, como venta Sí. del rosado. Mírale ¿Dónde está las ventas, la columna de venta está al lado de la columna costo, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, Ah, mirando la columna ventas, ah, está al lado del rosado, ¿sí? Vemos que en los cursos dictados que se repiten, por ejemplo, los del rosado que tienen mayor curso repetido son primer auxilio. Mira, la primer auxilio hay cuatro. Y lo sí. que quiero que mire son las ventas de esos cuatro. Aparentemente no tienen un orden, ¿sí? O sea, justo nomás ese Mm. 200.000 está el último, ¿sí? Pero está mal, no hay un orden. ¿Qué pasa si yo quiero otra vez decirle que quiero un nivel más que ordene de menor a mayor las ventas? No sé por qué de menor a mayor, ¿sí? Entonces vamos a incorporar un poco y vamos a ver si le afecta a ese primer auxilio o no le afecta. Entonces vamos a volver a seleccionar toda la base de datos. Vamos a volver a entrar en orden personalizado y vamos a insertar un nivel más. Ojo nomás que cuando insertamos un nivel, cuando ya hay dos, él se inserta en el medio en vez de insertarse al último, pero no importa. Vamos a cambiar ese nivel. En este caso, nosotros dijimos que va a ser venta. No sé qué dice acá. No, y llevarle nomás al último a ese. Viste que se quedó en el medio, pero llevarle nomás al ¿Y cómo último le llevo? con la flechita. ¿Viste esa flechita que vos tocaste recién? Pero el que va para abajo. Ahí está. Ahí se fue. Bueno, entonces, el Por tercero va a ser venta, venta. valores de celda. Valores de celda y ahora quiero que sea de menor a mayor, que de hecho ya está lo así, ¿sí? Bueno, pero Ah, ahora al darle a aceptar, vamos a enfocarnos en primer auxilio. Entonces, el verde se mantuvo, porque ese es mi primer nivel. Arriba está el verde. ¿Qué se mantuvo después? Del curso dictado de ZA. sí. Pero de los repetidos en primer auxilio, habíamos visto que hace rato era 1.800.000, 180 y 200. Ahora veo que Sí. de los primeros auxilios, Está ahora veo ya. 180, 200, 800 y 1.000.000. Entonces, para poder encajar, para poder cargar mayor cantidad de niveles a tu ordenado, va a depender justamente de esto, de que la cantidad de datos que tenga hagan que cada nivel le dé sentido a la información que vos estés tratando de organizar, digamos. Ahora en realidad es cualquier sentido nomás, porque estamos viendo nomás cómo podemos hacer para cargar más niveles y ojo que cada nivel afecta a diferentes partes de la información. Es decir, el verde era para costo, el orden de ZA era para curso dictado y ahora nos estamos enfocando en ventas, que es un nivel diferente. Entonces, cada nivel le afecta dependiendo de qué dato es el que quiero ver, digamos, en primer lugar, en segundo y así sucesivamente, ¿sí? Evidente, con cada nivel el orden de la información va cambiando y va dando en función a lo que yo voy definiendo. Ahora, en ese momento puede darse que otras columnas se desordenen. De hecho, mira la celular, por ejemplo, mira la columna celular, no tiene ningún orden porque está en relación a todos los órdenes anteriores de los niveles que nosotros cargamos, ¿sí?
Entonces, si yo quiero decir, bueno, ahora no quiero tener en cuenta ningún orden anterior, sino que quiero darle énfasis al orden de por celular, o digo nomás cualquier cosa, no sé, quiero que todo esté ordenado por venta en realidad, entonces tengo que insertar un nivel, pero ese nivel de venta quiero que se posicione por encima de los anteriores niveles, por ejemplo. Vamos a ver un poco si eso se puede hacer. Entonces, seleccionamos de vuelta toda la base de datos, nos vamos a reordenar, vamos a agregar un nivel, a ese nivel le voy a alzar arriba de todos, es decir, quiero que sea el énfasis principal de mi información. Voy a decirlo otra vez venta, pero ahora le voy a decir de mayor a menor a ese. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, y ahí por ejemplo te dice algo. Venta se está ordenando por valores más de una vez. Elimine los criterios de ordenación duplicados y vuelve a intentarlo. Entonces, ¿cuál es el que le afecta a este? Ese último nivel que nosotros tenemos ahí en la planilla. Entonces, vamos a seleccionar ese y le vamos a eliminar a ese. Cuando le eliminamos a ese, sí vamos a poder ordenar en el primero, ¿sí? Entonces, vamos a darle a eliminar nivel, eso, vamos a darle a aceptar. Y ahora sí tendría que poder ordenarme la información por la columna ventas de mayor a menor y todo lo demás desapareció, por llamarlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el criterio principal de todos los niveles que están cargados en el orden personalizado es aquel que aparece en primer lugar. Entonces, cuando yo veo ordenado todo por venta, lo demás puede que no se visualice correctamente como yo estoy queriendo. Entonces, van a haber niveles que pueden superponerse, van a haber niveles que, si bien van a estar aparentemente no están visibles, así tipo la regla de formato condicional también. Nosotros veíamos que el amarillo resaltaba por encima del rosado, pero solamente cuando este estaba por encima. Si el amarillo estaba por debajo del rosado, el rosado nomás se veía, digamos, ¿verdad? Entonces, acá también es lo mismo. Cuando yo ordeno y le pongo diferentes niveles, aquel nivel que esté por encima puede hacer que los niveles que están por debajo no se vean cuando yo quiero observar y quiero ver todos los niveles al mismo tiempo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? En este caso, entonces, ese tema de que el verde se ve arriba, por ejemplo, no aplica más porque ya no puede estar un 50.000 que tiene un valor menor encima de un valor de venta mayor, digamos, ¿verdad? Entonces, ese dato que si bien ahora se fue al segundo nivel, no tiene prácticamente importancia en cuanto a los datos que estoy viendo, digamos, ¿verdad? Lo Ok. que sí se puede ver es que lo que en ventas ordena de mayor a menor hace que, por ejemplo, mira que en venta hay cuántos de 1.000.000. 6. Bien. Y mira los que están en costo. Los que están en costo no tienen un orden aparente, al menos para todos los de 1.000.000, Sí, ¿sí? sí. Entonces ahí, por ejemplo, podés volver a decir, no, yo quiero ver ordenado o de menor a mayor o de mayor a menor en costo para que tenga en cuenta lo que yo tengo en venta, digamos, ¿verdad? Entonces, entras otra vez, Entonces, así como costo. vimos, costo ya está, pero en vez de seleccionar color, voy a pedirle cambiar color de celda, ahí, y voy a decirle valores de celda. Y ahí le voy a decir y ahí ya depende, si quiere ver de mayor a menor, de menor a mayor, eso va a hacer que cambie, digamos, la información. De todos los de 1.000.000, ahora recién se ordenan de mayor a menor en costo, ¿sí? Entonces, venta es tu primer nivel, costo es tu segundo nivel, y así sucesivamente. Entonces, va a depender nomás de toda la información que vos tengas. Y ojo que hasta acá estamos viendo nomás cuáles son las opciones que tengo cuando tengo colores. En este caso, en este orden en particular, nosotros le dejamos fuera los colores, directamente nos fuimos por los valores de cada celda, ¿sí? Y por último, antes de hacer otra cosa más, quiero que ahora ordenemos solamente la columna celular y por color. Y los colores, elegílo vos nomás, no hay problema. Pero sí, para entender, si yo solamente selecciono la columna celular y no le digo que me ordene lo demás, entonces solo ese me va a cambiar de orden y yo no quiero romper mi base de datos, por lo tanto voy a tener que seleccionar siempre la base de datos completa, ¿sí? Entonces ahí vamos a irnos a celular. En vez de valores de celda le vamos a decir color perdón, de celda. Y en color de celda voy a ver los colores. Y en este caso quiero que elija el color que vos definas nomás. Vas a ver que hay 4 colores. Ponerle nomás en el orden que vos definas, no hay problema. El Al darle a verde me parece aceptar, tendría que verse primero. Pero cambia. ¿por qué no se ve primero? ¿Por qué dijimos que podría no Porque verse primero primero? eran los números. Eso era. Entonces voy a tener que entrar a la regla,
perdón, a los niveles de ordenar y voy a tener que ponerle en primer lugar a esa, viste que está en segundo lugar. Entonces le voy a tener que alzar al primer lugar a ese. ¿Cómo era que le alzaba? Eso era. Y ahora sí tendrían que verse todos los verdes de celular arriba. En realidad son 4, ¿sí? Después quiero que veas para ponerle en un color, un segundo color debajo del verde. ¿Cuál es el color que está último ahora en esa Azul. columna? El azul. Bueno, el azul ponerle después del verde. ¿Cómo se hace eso? Ok, entonces entro acá, acá. El verde vas a dejarle. Debajo del verde va a estar el azul. Ahora, por ejemplo, si le cambias del verde a azul, el No, azul nomás te va a mostrar arriba. Yo quiero no, que no. se vea primero el verde y después el azul. ¿Qué te parece que hay que hacer? Una línea más, un nivel más. Muy bien, así mismo. Solo que Entonces, eso, así mismo. celular igualito, Así mismo. color de celda igualito, Muy y acá bien. va a ser azulera, ¿verdad? Eso, así mismo. Ahí ya está. Azulera, ¿verdad? Azul. Dale a aceptar y Eh, tendría que verse azul en segundo lugar. sí. Fantástico. Bueno, vamos a hacer un poco un pequeño cambio. Quiero que Ujú. selecciones. Viste que los colores que quedan al final son los dos Y rojos. parejo, sí. Uno tiene un rojo sólido, otro tiene un rojo degradado. Sí. El rojo sólido parece que tiene una letra de color azul. Azul, Y el rojo degradado tiene una letra de color negra. negro, parece, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer por lo siguiente, para ver nomás que se puede ordenar también por color de fuente. Seleccionar nomás Mm, todo. Entonces vamos a decirle, bueno, yo quiero ordenar, pero en tercer nivel quiero que aparezca, entonces insertar nomás un nivel, pero ponerle en tercer lugar, ahí. Y decirle, también celular, pero ahora quiero color de fuente. Y color de fuente quiero que el azul, y de hecho ahí te muestran los colores de fuente que él encuentra en esa columna. Hay color de sí. fuente de blanco, amarillo, negro y azul. Y el azul es el que quiero que esté en tercer lugar. Entonces selecciono el azul, que ya está luego seleccionado en la parte superior y le doy a aceptar. Entonces tendría que alzar ese rojo que tiene fuente azul, tendría que estar después de los que tienen fondo azul y letra amarilla. Y de hecho hace eso. Y eso es lo que estoy finalmente viendo, ¿verdad? Entonces, en la medida que estoy incorporando niveles y estos están por encima de otros, los otros niveles puede que no tengan ningún sentido que estén ahí. Entonces, tengo la opción o de eliminar esos niveles o de dejarle nomás ahí porque ya sé que no está visualizándose nada en función a eso porque le tengo a otros niveles por encima y siempre Excel tiene en cuenta como prioridad al nivel que está arriba de todos para que ese sea el que primero se visualice y si se puede ver lo demás y lo demás se va a ir viendo, digamos. En este caso hicimos nomás el orden de colores de fondo. Bueno, ahora por último y para pasar o para terminar, quiero hacer un orden de conjunto de iconos, ¿sí? Vamos a seleccionar otra vez toda nuestra base de datos. Vamos a irnos otra vez a ordenar y vamos a hacer lo siguiente. Quiero eliminar toditos los niveles que tengo hasta acá. Eliminarle todito, de cero, dejarle vacío. Vas a agregar un nivel y vamos a suponer, se supone que yo tengo 3 flechas de color, amarillo, Ujú. verde y rojo, ¿verdad? Entonces, elegí vos el que quieras, no hay problema qué flecha sea, pero decirle que querés ordenar dónde están las flechas, en qué columna están las flechas. Costo. Muy bien, entonces costo voy a tener que seleccionar. No va a ser Y valores de celda, va a ser icono, muy bien. Y ahí es donde yo puedo elegir el color de flecha que quiero. Seleccionarle una de ellas. En la parte superior está bien. Vamos a decirle aceptar y vamos a salir a mirar. Entonces al salir y ver, como solamente hay una flecha, entonces una flecha verde nomás aparece arriba. Desapareció nuestro orden por color de celular, pero no importa porque a propósito estamos ujú. haciendo eso. Y ahora las flechas amarillas y rojas las que están mezcladas aparentemente, ¿verdad? Entonces quiero Sí, que definas una de ellas para poder ver debajo del verde, la que vos quieras, ok. no hay problema con eso. Entonces acá, ordenar, agregar nivel, Ujú, costos, ujú, iconos de formato condicional y después está primero el verde, ujú. después creo que esté el rojo. Muy bien, perfecto.
Entonces así se tiene que ver. Todos los rojos y por último los amarillos. Dentro del grupo de rojo y dentro del grupo de amarillo, aparentemente no hay un orden No. numérico. Entonces ya depende de vos nomás si querés agregarle un orden más otra vez a eso. Voy a ver un poquito, ordenar. Le agrego un nivel. Ujú. Voy a darle acá. Muy bien, Por costo. muy bien. Ok. Y después le quiero agregar valores de celdas. Y quiero de mayor a menor. Ujú. Espectacular. Ahora sí ya tiene un orden de mayor a menor cada grupo de iconos. El verde como uno solo no Todos tiene 50.000 sentido, nomás. pero de 500.000 a 50.000 los rojos y los amarillos de 1.000.000 hasta no me acuerdo cuánto, 750. Bien. 50. Espectacular. Con respecto entonces a ordenar por color. Color puede ser color de fondo, color de fuente y también tengo la opción de conjunto de iconos. Y esto normalmente muestro siempre después de formato condicional porque recién con formato condicional uno puede ver, digamos, el conjunto de flechas, de semáforo, etcétera, ¿sí? Ujú. Bien, lo que ahora quiero que se entienda es que esto que hice por ordenar también puedo hacerlo con filtros. Entonces, primero, ¿cómo era que se le ponía filtro a nuestra base de datos? Acá. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, digo, no, bueno, yo quiero ver ahora las flechas amarillas? ¿En qué lugar tenés que hacer el filtro? Muy bien. Acá. Espérame, Y ¿qué ojo construir que tiene? hablamos no de ordenar, sino de filtrar. Entonces está bien, Ah, ingresamos en el filtro, pero espera. dentro del filtro hay dos partes. La parte de arriba te muestra la opción de ordenar otra Ah, vez, pero en realidad yo no quiero ordenar, sino que quiero filtrar, porque ahí te dice ordenar por color y también te muestra el icono. Pero ¿qué pasa si yo le doy ordenar por color y le doy el clic en la flecha amarilla? Al darle clic en la flecha amarilla, este de amarillo. no, la flecha. Allá abajo está la flecha Ah, amarilla. Ese. me ordena. Dejó de lado todos los niveles que vos cargaste hace rato y él muestra ahora el nuevo orden que vos Nivel. le pediste, ¿verdad? Y ojo que no entraste a mirar si están o no están esos niveles, pues no importa. A lo que vamos nomás es, yo puedo hacer también el filtro por icono, por conjunto de icono, color de fuente, color de celda, a través del filtro, ¿sí? Entonces es una Ok. opción diferente de ordenar, pero vía filtro. Ahora, una cosa es ordenar y otra cosa es filtrar. ¿Por qué digo eso? Porque si ahora volvés a entrar en el mismo filtro de costo, pero en vez de entrar a ordenar por color, entrar a filtrar por color, y ojo que filtrar por color está un poquitito más abajo que ordenar por color, ahí también tenés las mismas opciones que ordenar por color. Eso es lo que ocurre, que el filtro cuando es por color, él no muestra lo demás, él oculta lo demás y solamente Mm. muestra lo que yo pido filtrar. Entonces, en los filtros normales, yo puedo ver, o sea, vamos a hacer por lo siguiente, dale un poco control Z un ratito, una vez nomás, se va a volver a mostrar todo. Pero vamos a suponer que yo digo, bueno, quiero ver los datos de Liliana y de Sandra. Entonces tengo que entrar en el filtro de nombre, ¿sí? Porque en costo no hay nombres, ¿sí? Y te encontraste en costo. Yo ahora estoy planteando algo diferente. Estoy Ah, de planteando nombre. en la columna nombre, voy a entrar en su filtro y yo solo quiero ver los datos de Liliana y de Sandra. Entonces voy a destildar todo, voy a seleccionar Liliana y voy a seleccionar Sandra. Y en ese momento, para entender nomás, en el filtro típico que hacemos con datos, yo tengo la opción de ver varios elementos y no todos, por ejemplo. Entonces al darle a aceptar, vamos a ver que se ocultan los elementos de las demás personas y solo me muestra los elementos de estas dos que yo estoy queriendo ver. Pero ¿cómo es con respecto a los conjuntos de color y a los conjuntos de iconos? O, perdón, a los colores de fuente, colores de fondo y conjunto de iconos con los filtros. Yo no tengo una opción de hacer filtros varios o de varios elementos cuando es por color de fondo, de fuente o conjunto de iconos. ¿Cómo yo sé eso? Control Z, voy a deshacer un rato el filtro de Liliana y de Sandra, voy a volver a ver toda mi información. Vamos a suponer que yo digo, bueno, aparte de las flechas amarillas, también quiero ver las flechas verdes o también quiero ver las flechas rojas.
Entonces voy a tener que entrar en costo, que es el que tiene las flechas, y voy a entrar en filtro por color, ¿sí? Entonces, clic en costo, en el filtro de costo. Hola, hola. ¿Me escuchas? Hola, profe. ¿Sí? Sí, ¿Me escuchas? Bueno, quiero que sí, entres se fue la señal. quiero que Ah, su entres. conexión a internet inestable, dice. Ah, bueno, bueno. No, y a mí también me suele ocurrir, de repente sube y baja. Ahora me Ok. escuchas, ¿verdad? Sí, sí. Quiero que entres otra vez en el filtro de costo. Y Ok. ahí, en el filtro de costo, vamos a entrar en filtro por color. Quiero nomás que te des cuenta que, vamos a suponer que yo quiero filtrar las flechas amarillas y las flechas rojas. Es decir, a la verde no le quiero ver. ¿Cómo le digo eso yo Mm. al filtro cuando yo estoy, digamos, aquí adentro? Bueno, se supone que si yo selecciono primero uno, vamos a probar un poco. Selecciono primero las flechas amarillas, por ejemplo. Mm. En filtro por color. Espérame, filtro por color. Ahí ya está uno. Primero el rojo. No, 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 no. Ojo que yo te estoy hablando de las flechas. Allá abajo están las flechas. Ah. Ahí, la flecha amarilla primero. Bueno, Mm. para entender, cuando yo selecciono Los una rojos. flecha, esa flecha nomás se ve. No se ven las otras flechas, no se ven la flecha roja y no se ve la Sí, flecha verde, ¿verdad? Hasta ahí estamos. ¿Qué pasa si sí. yo quiero decirle que aparte de la amarilla también quiero ver la flecha verde o la flecha roja? Entro en filtro por color y vamos a seleccionar un poco la flecha roja, por ejemplo. Ah, desapareció. Desapareció la amarilla. Entonces, cuando yo quiero hacer o sea, filtros por conjunto de iconos, por color de fondo o por color de fuente, no tengo la misma alternativa que tenía en los filtros simples, ¿sí? Mm. Entonces, ese nomás es el inconveniente. Y vamos a probar un poco a ver si es cierto o no. Porque también cuando yo quiero seleccionar varios elementos, normalmente presiono control. Entonces, ¿qué pasa si Mm. presiono control y le selecciono la flecha amarilla, por ejemplo, ahora que ya está seleccionada la flecha roja? Presiona Pe- control y anda a seleccionarle a tu flecha amarilla. Ahí en tu lista de filtros de iconos de celda nomás. Y no se selecciona, es decir, control no funciona con la opción de varios iconos al mismo tiempo. Y último, quiero probar a ver si funciona, ¿cómo se llama eso? Si funciona Shift. Entonces entrar en filtro por color. Ese es ordenar. Quiero que entre en filtro. Porque el de filtro es lo que quiero hacer. Ah, perdón. Ese, ahí. Y ahí quiero que pruebes Shift. Shift y clic en la flecha roja. Vamos a ver si selecciona o no selecciona. Tampoco selecciona. Atender nomás tu llamada. No, allá le dije que estoy ocupada después. Ahí ya No, está, es aquí. entonces, lo que vemos nomás es que así como filtramos Liliana y Sandra hace rato en nombre, no podemos hacerlo cuando es por icono, por color. Entonces, con los filtros, lo único que tengo es un solo icono, un solo color de fuente, un solo color de fondo, ¿sí? Ujú. Cuando son datos, sí puedo hacer más filtros al mismo tiempo. Entonces, esa nomás es una limitación que tengo con respecto a la opción de filtrar por color. Entonces, para separar las cosas, ordenar siempre muestra todos los datos, pero en un orden diferente. Filtro Sí. muestra solo el valor que yo solicito ver en el filtro y lo demás se ocultan automáticamente. De hecho, tiene la misma característica que los filtros tradicionales, en donde vemos que el lugar donde hay un filtro activo tiene un embudo de ese botoncito. Las otras celdas o los otros encabezados tienen los botones solamente con las flechas. Y en las filas que están visibles, el color es el color del número de filas, es un color azul, versus las otras que están visibles, que son de color negro, digamos. Los colores de fila, ¿sí? Esa es una Sí. característica del filtro simple. Nada más que eso Ok. menciono ahora para entender nomás, ¿sí? Pero Bueno, el otro entonces es mejor, profe. ¿el otro De cuál? la otra forma, con el nivel. Sí, eso es lo que digo, Es que más completo. O sea, vamos. ordenar es simplemente cambiar de lugar en función a lo que Mm. yo quiero visualizar y no desaparece ningún dato. Sin embargo, el filtro es solamente para de todos los datos que tengo visualizar uno Algunos. solo. Y Ah. en realidad, con el filtro de color, que es lo que nosotros estamos viendo ahora,
no tengo la opción de visualizar varios. Sí con el filtro simple, por llamarlo de alguna forma, o con el filtro normal de los elementos, ahí sí con los elementos puedo jugar a visualizar, digamos, varios, solo uno o todos, digamos, ¿verdad? En este caso, simplemente esa diferenciación quiero que se haga para poder entender nomás qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con los filtros cuando usamos colores de celdas con formato condicional o sin formato condicional también, digamos, ¿verdad? Ok. Bueno, perfecto. ¿Qué hora es? Son menos cuatro. 10:46. Hasta acá podemos hacer, profe, así terminamos este Dale, vamos a cosito. dejar hasta acá entonces, ¿sí? Ah, Bueno, entonces voy a Lisa, guardar quedamos así esto. entonces. Dale, profe, muchas Nos vemos el sábado que gracias. viene. Nos vemos el Besito. sábado. Dale. Suerte. Chao, Ok. chao.